Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de epifisiolisis de cadera o deslizamiento epifisario femoral proximal. De alguna manera, esta charla, los títulos que aquí están, van a ir marcando el pulso de la charla. La epifisiolisis de cadera o deslizamiento epifisario femoral específicamente no está bien denominado, ¿sí? Podríamos decir que es un movimiento metafisario femoral proximal translacional y rotatorio. Eso sería más exacto para definir qué es lo que ocurre con esto. El efecto de lo que se denomina en física de la rueda de bicicleta de la mano invisible haría a las veces de graficar perfectamente cuál es el deslizamiento que ocurre entre la metáfisis y la epífisis. Digamos, la mano invisible sería el tubérculo epifisario que deja de tener función en estos pacientes. Históricamente se hablaba de que había factores intrínsecos y extrínsecos que generaban la debilidad de la fisis. En realidad, se sabe que el 5 al 8% de estos pacientes tienen efectivamente demostrada una endocrinopatía. El resto tienen alteraciones extrínsecas a la fisis, como la que la sobrecarga, como la obesidad y fundamentalmente la retroversión acetabular, que es la que básicamente predispone a esta falla de la fisis y el deslizamiento posterior. La fisis, si uno la estudia histológicamente, se altera inclusive hasta su arquitectura con esta enfermedad. Después de la fijación in situ, la arquitectura de las columnas de la fisis vuelve a ser otra vez normal. Con respecto a la epidemiología, la incidencia es de 2 a 13 cada 100.000, es más frecuente en varones. La edad donde aparece esta patología es entre los 13,5 años en mujeres en masculinos y 12 años en femeninos. Es una enfermedad metacrónica, o sea que en realidad la primera consulta, el 80% es cuando hay una epifisiolisis unilateral. Solamente consultan con epifisiolisis bilateral el 20% de los pacientes, pero si uno sigue a largo plazo, los pacientes con epifisiolisis de una sola cadera, más del 80% de los pacientes suelen tener algún signo radiológico de afección de ambas caderas en la vida adulta. Con respecto a la clasificación clínica, el 10 y al 5% se pueden presentar con un dolor súbito, agudo, impotencia funcional extrema, como una fractura de cadera. Básicamente un paciente que no había mostrado ningún tipo de indicio previo, debuta con una fractura de cadera y es traído en la urgencia como si hubiese tenido una lesión traumática pura como una fractura de un adulto. Entre el 23 y el 46% manifiesta dolor en la rodilla o muslo gradualmente. Fíjense este caso, donde les voy a dejar el audio. Este era un paciente que venía consultando hace 6 meses porque le dolía la rodilla. Fíjense que lo dice claramente. A él le dolía la rodilla. Al examen físico lo que se puede ver es que tiene una retroversión estructural de ambas caderas, ¿sí? Que es el típico biotipo de estos pacientes, más allá de la actitud corporal de la obesidad o no, o el sobrepeso. Pero casi todos tienen retroversión de las caderas. Fíjense en la radiografía de frente, lo que se ve es el signo de Klein, que es si uno sigue el borde anterior del cuello femoral, no corta prácticamente la epífisis, ¿sí? Y en el perfil ya se ve el deslizamiento grado 1 de esta cadera, ¿sí? El 100% tienen las flexiones extrarrotadas, que son en los casos más graves, ¿sí? El signo de Drennan, fíjense, flexión de la cadera extrarrotada. Este era un deslizamiento muy severo, ¿sí? En este caso la paciente no deambulaba, no apoyaba, estaba indicada con muletas. Fíjense este caso con un deslizamiento muy severo, sin embargo la paciente puede deambular, puede hacerlo. O sea, en este caso, clínicamente nosotros hablamos de que son epifisiolisis estables, pueden apoyar el peso de su cuerpo cuando caminan. Entonces, desde un punto de vista temporal podemos clasificarlas en agudas cuando duran menos de 3 semanas los síntomas y cuando duran más de 3 semanas en crónicas. Sin embargo, en la práctica diaria lo que nosotros nos encontramos es las reagudizaciones de aquellas epifisiolisis que venían con síntomas de más de 3 semanas.
Si puede caminar o no puede caminar, decimos que son inestables cuando no pueden hacerlo y estables si realmente pueden hacerlo. Generalmente las hiperagudas o agudas son inestables, pero puede existir agudas estables también, y viceversa con lo demás. Las reagudizadas pueden ser estables o inestables. Desde el punto de vista radiológico, la clasificación más utilizada es la que tiene en cuenta el ángulo diáfiso epifisario o ángulo de Sandwich, ¿sí? Cuando ese ángulo que se mide en el perfil de Lowenstein es menor de 30 grados, hablamos que es una epifisiolisis leve. Cuando ese ángulo es entre 30 y 50 grados, es moderada, y mayor de 50 grados hablamos de deslizamientos graves. Entonces, con respecto a todas estas cuestiones, en este mismo gráfico incluimos todas las clasificaciones que se solapan y se mezclan entre sí. Agudas, crónicas, reagudizadas, estables, inestables, leves, moderadas o graves. Con algunas consideraciones complementarias, en la radiografía podemos observar el ensanchamiento fisario, ¿sí? La línea de Klein que no corta 1/3 de la epífisis femoral. En la tomografía lo que podemos observar es que el ángulo de deslizamiento epifisario muchas veces puede estar acompañado con torsión del cuello femoral, lo que se llama el ángulo theta. Tratamiento, es muy controvertido. Vamos a dividirlas en las estables, en las inestables. Con respecto a las estables, la fijación in situ es el gold estándar, es el estándar de oro que se hace a través de un método donde uno, bajo intensificador de imágenes, trazamos una línea por donde iría la clavija guía, ¿sí? Este video está sacado de acá, tiene la cita por donde uno lo puede buscar completo. Uno pone una clavija guía, luego le pasamos el drill y hacemos la aplicación tanto del frente como del perfil, nos guiamos para estar tranquilos de ir en el medio del cuello femoral, ya que tenemos que preservar y tratar de ingresar perpendicular a la fisis y evitando el cuadrante súpero externo. Acá vemos las diferentes formas. Hay que tratar de evitar estas formas porque son menos estables y además aquellas que comprometen el cuadrante superexterno puede comprometer la vascularización, ¿sí? Entonces, la fijación in situ es el estándar de oro. Ahora, ¿resuelve todos los problemas? No, resuelve un problema. Resuelve que el problema del deslizamiento epifisario, que la epífisis no se siga deslizando más allá de lo que lo hizo, y el dolor. Generalmente calman el dolor estos pacientes. Ahora, la deformidad residual no se resuelve con este método y es la que posteriormente, a través del impeachment, va a generar dificultades a largo plazo, ¿sí? Entonces, la fijación in situ ¿es el método de elección para las epifisiolisis moderadas o graves? Bueno, nosotros hicimos un trabajo en donde considerábamos cuánto se remodela y cuánto se deteriora una epifisiolisis moderada grave fijada in situ, y vimos que en nuestra corte el deterioro radiográfico se presentó precozmente y la capacidad de remodelación no fue suficiente para evitar esto. En realidad no hay una remodelación, sino que hay una erosión de ese BAM que queda residual chocando contra el reborde acetabular. Entonces, con respecto a las leves, la fijación in situ es el estándar de oro. Aquellas epifisiolisis menores de 30 grados, no hay duda que el tratamiento de elección es la fijación in situ, sin ningún intento de reducción previa para evitar la necrosis avascular. El problema suscita en las epifisiolisis moderadas y graves, y en donde la controversia está entre aquellos que utilizan las osteotomías bien cerca de la deformidad, bien cerca del cora, como la osteotomía de edad modificada, o las osteotomías que se alejan, intertrocantéricas, y entonces aquí la discusión surgió a mediados y a principios del año 2000. Gans publica el procedimiento de edad modificado y cobró popularidad muy rápidamente, y hubo muchos artículos sobre esta técnica novedosa que, digamos, se hizo muy popular. Nosotros también publicamos un trabajo, una serie de nuestros 13 casos, y obtuvimos una necrosis del 15% y una condrolisis también del 15%, que se asemejaba a los trabajos publicados. En el 2020 hice una revisión
y consideré todos los trabajos y vimos que en las inestables la tasa de necrosis general es del 27% con la técnica de Dan, y de las estables es del 10%, un 14% totales. Y en la experiencia personal mía fue del 14,7% la tasa de necrosis, de las cuales el 33% inestables y el 13% en las estables. Gordon publica que solo en manos entrenadas puede ser recomendada un procedimiento de Dan modificado para una epifisiolisis inestable, ¿sí? Cuando algunos ejemplos de casos que hemos tratado con luxación controlada y técnica de Dan modificada, con resultados aceptables, buenos resultados. Esta es una epifisiolisis en valgo, muy poco frecuente, siempre los deslizamientos son en varo. Mostramos algunos casos para ver en qué consiste la realineación a nivel de la deformidad. Sin embargo, esta técnica, que es demandante y requiere experiencia, no está exenta de otro tipo de complicaciones que no sean la necrosis propiamente dicha, ¿sí? Upasarni en 2014 informó asociación importante entre volumen, cirujano, experiencia en la DAN y probabilidad de complicaciones mayores, ¿sí? Nosotros publicamos en el 2019 un 53% de complicaciones grado Lindo Calvin 3B, y entre las que encontramos, por ejemplo, infecciones de herida, migración de clavica, pseudoartrosis, calcificación heterotópica, además de la necrosis avascular del 15%. ¿Sí? Entonces, nos apoyamos en la tomografía muchas veces para tomar la decisión de a qué caderas hacerle una DAM modificada y a cuáles preferimos que no. Aquellas donde encontramos que el ángulo alfa, que es lo que se correlaciona con el ángulo tita de deformidad del cuello femoral, es superior a 45 grados, o sea que está muy curvo, nosotros no preferimos hacerle una luxación controlada con técnica de DAM modificada, porque hay que recortar demasiado el cuello y es mucho más riesgoso. Y en esos casos preferimos utilizar la osteotomía intertrocantérica descrita por Inhauser, con la fijación in situ en el mismo momento, en el mismo acto quirúrgico. La segunda regla de las osteotomías de oro es que vamos a corregir una deformidad no donde está el cora, entonces vamos a tener que trasladar. Y se hace un abordaje lateral. Lo primero que nosotros hacemos es la fijación in situ del deslizamiento, y posteriormente le hacemos la osteotomía intertrocantérica en 3 planos para poder corregir esto. Y muchas veces hacemos la osteocondroplastía en el mismo acto quirúrgico, hacemos una queilectomía por el mismo abordaje. Acá se observa cómo lo primero que hacemos es la derrotación, derrotamos el segmento distal hacia interno, posteriormente sacamos la cuña trapezoidal para corregir los dos planos siguientes, tanto el valgo como la flexión, y ahí le damos los dos movimientos restantes, tanto valgo como flexión de la cadera, para corregir en 3 planos la deformidad. ¿Sí? También presentamos una serie de casos con esta técnica, donde nos fue realmente muy bien, con buenas correcciones y con buen seguimiento de pacientes a largo plazo. Hoy ya la casuística es bastante mayor con esta técnica, con la que estamos muy conformes. Para resumir, epifisiolisis menores de 30 grados, fijación in situ con un tornillo central. Mayores de 30 grados dividimos estables e inestables. En las estables nos preguntamos, ¿tiene fisia 1 abierta? ¿Sí o no? Si no tiene fisis, directamente planteamos una osteotomía de Inhauser con o sin osteocondroplastía si lo requiera. En caso de que tenga fisis abierta, pedimos una TAP y vemos si el ángulo de curvación del cuello es mayor o menor de 75 grados. En el caso de que sea menor, hacemos una fijación in situ, más osteotomía con o sin osteocondroplastía en el mismo momento. En el caso de que sea mayor, si tenemos experiencia, como es el caso de nosotros con la DAM modificada, y si el biotipo del paciente ayuda. ¿Por qué el biotipo? Porque los muy obesos preferimos no hacerlo, le podemos hacer una luxación controlada. De lo contrario, fijación in situ y osteotomía. Esto muestra con ejemplos, con radiografías, cuál es el algoritmo de manejo en esta patología, el cual nosotros usamos, pero que es controversial en el resto del mundo. En el caso de las inestables, siempre recomendamos hacer la capsulotomía, la reducción controlada con técnica de parche, ¿sí? Es la que demostró
menor índice de necrosis avascular, ¿sí? Volvimos al caso inicial, una hiperaguda, que yo le llamo, me gusta llamarla más hiperaguda, los que llegan los pacientes en la tabla a quirófano, con un cuello que no está nada angulado, no hay remodelación, esto es todo sangrado, ¿sí? Entonces realizamos la técnica de Parch, que es un abordaje lateral, la porción más proximal del Smith-Petersen, perdón, de la Watson-Jones, y entramos a la cápsula a nivel superior, drenamos el hematoma, y ahí empieza a drenarse el hematoma bien por superior. Posteriormente hacemos una reducción controlada, ayudándola con el dedo y intensificador de imágenes sobre la metáfisis, y ahí realizamos la fijación de la cadera. Siempre consideramos 1 o 2 clavijas adicionales que después las retiramos, además del tornillo, para evitar la luxación. Última pregunta que nos hacemos es: ¿cuándo hacemos la fijación preventiva de una cadera con respecto a la otra? Bueno, utilizamos lo que se llama los criterios de Osborne modificados, que tienen en cuenta parámetros de osificación y de maduración esquelética, y cuando obtenemos más de 3 factores, sabemos que el índice, la probabilidad es más del 70% de que se produzca la epifisiolisis de la otra cadera, y realizamos la fijación in situ profiláctica. Bueno, muchas gracias, y para cualquier pregunta dejamos el mail.